Muy bien, tengan todos cordiales saludos. En este caso vamos a continuar con los videos de fisiología humana. En el último tema que nos hemos quedado acerca de la contracción en el músculo esquelético en la vez pasada, y esta vez vamos a ver la contracción en el músculo liso. Mi nombre es el usuario SFHawking07 y muy bien, comencemos entonces. Bien, a manera de introducción podemos ver que fundamentalmente el cuerpo humano se encuentra formado por diferentes tipos de tejidos. Cuatro son los fundamentales. Hemos hablado de eso ya en la clase pasada. El primero de ellos es el tejido epitelial, el segundo es el tejido conectivo, el tercero es el tejido muscular y el cuarto es el tejido nervioso. Veremos cada uno de esos en su respectiva clase. En este caso nos ocupamos del tejido muscular. La vez pasada fue el estriado esquelético, esta vez va a ser el músculo liso. Esta es una foto que nos resume todo lo que hemos hablado acerca de la pasada, acerca del músculo esquelético. Desde la conformación estructural de los mismos, la disposición de las fibras para la estriación característica del mismo y cómo así cada una de estas fibras proteicas se disponen para la función, que fundamentalmente es la contracción. Muy bien. Este es un cuadro que nos sintetiza de manera bastante didáctica cuáles son las diferencias entre el músculo esquelético, cardíaco y el liso. Lo que nos importa para esta exposición es las diferencias entre el músculo esquelético ya expuesto con el músculo liso. Al final de este video seremos capaces de poder diferenciar o explicar las diferencias que hay y por qué se dan y qué implicancia funcional tienen. Bien, el músculo liso tiene diferentes tipos. Así es. El primero de ellos se llama músculo liso unitario y el otro es el músculo liso multiunitario. El músculo liso unitario también se denomina músculo liso visceral o músculo liso sincitial. El músculo liso unitario tiene, la característica que tiene es que son fibras musculares que se contraen como una sola unidad. Son fibras musculares que se encuentran dispuestas en placas que dispuestas en capas o denominadas en sitios, de manera que al darse el estímulo nervioso hace que éstas se contraigan todas en conjunto o como una sola unidad. A diferencia de ello, en el músculo multiunitario, cada fibra se contrae independientemente de la otra. El control nervioso que es más fino. En el músculo liso unitario se disponen láminas en fascículos o en sitio. En cambio, en el multiunitario las fibras musculares son separadas y se inervan de forma independiente o por una determinación nerviosa individual. En el músculo liso unitario las membranas celulares se encuentran unidas en puntos denominados uniones en hendidura. ¿Qué implica esto? Que al darse estas uniones, la contracción en el músculo liso unitario se da de forma conjunta y al mismo tiempo. Eso es explicado por las uniones en hendidura, que son uniones físicas, pero también hay uniones que favorecen la difusión de iones, de manera que eso hace que haya una menor resistencia dentro del tejido y por lo tanto la propagación más eficiente del estímulo nervioso, lo que explica que se contraigan como una sola unidad. Bien, esta es una imagen del músculo liso multiunitario. Vemos que son fibras musculares lisas, separadas unas de otras, con un estímulo nervioso independiente y por lo tanto una contracción más fina. Esto se da, por ejemplo, en el músculo ciliar del ojo, en el músculo iris del ojo y en el músculo piloerector. A diferencia de ellos, aquí vemos un músculo liso unitario, un sincitial, que hemos tomado de ejemplo. Esta es la capa media muscular de fibras musculares lisas de un vaso sanguíneo, en este caso una arteria pequeña. Vemos que tiene unas diferentes capas, el endotelio como su capa más interna, la capa media que es la capa muscular y la capa adventicia que es la capa superficial o la más externa. En este caso vemos que en este caso el músculo liso se encuentra de forma tipo unitario. ¿Por qué? Porque al darse el estímulo, puede ser eléctrico, puede ser mecánico, puede ser químico, puede ser hormonal, hace que todo esto se contraiga en su conjunto, lo que da como efecto nervioso la reducción de la luz del vaso, que es la disminución del radio y por lo tanto aumento de la presión arterial o aquel fenómeno fisiológico que se encuentra en este vaso sanguíneo. Muy bien, entonces ya que hemos visto los tipos de músculo liso, ahora estudiemos la estructura de una fibra muscular lisa. Esta es la disposición que se conoce de una fibra muscular lisa. Como vemos, es una estructura alargada, no es tubular como en el músculo esquelético, y vemos que tienen las siguientes estructuras. Estas banditas rojas que están acá es nuestra proteína actina o F-actina. Esto también se encuentra en el músculo estriado esquelético. Y otra estructura que vemos acá son estas bolitas azules, que son los cuerpos densos, que son unas estructuras proteicas donde se anclan la actina. Este vendría a ser el análogo al disco Z que se encuentra en el músculo esquelético que hemos explicado en los videos pasados.
Y también como toda célula tiene su membrana celular. Esta estructura que se encuentra esta estructura acá rojita, que se encuentra entre la actina, se denomina nuestra miosina, y aquí ya se encuentran presentes nuestras dos proteínas protagónicas de la contracción muscular, la actina y la miosina. Como vemos, la disposición de la actina y la miosina no se da de una forma regular, no se da de forma, digamos, repetitiva, de forma armónica, que lo que producía las estriaciones. Por lo tanto, en el músculo y la fibra muscular lisa no hay estriaciones. Segundo, la actina y la miosina se encuentran unidas y en los extremos se encuentran los cuerpos densos, no hay discoseta. Si nosotros pudiéramos estudiar de forma más íntima o de forma más detallada esta estructura que hemos mencionado, se vería de la siguiente manera. Esta banda que se encuentra acá es nuestra actina, nuestra proteína. Lo que se encuentra acá son nuestros cuerpos densos, que son los puentes proteicos donde se ancla la actina. Y entre el medio de la actina se encuentra inmersa la miosina, con estas, digamos, formas aserradas, que son las cabezas de la miosina fundamentales para la unión y el mecanismo de la contracción muscular. Muy bien, ahora, ya que hemos estudiado la estructura del músculo, de la fibra muscular lisa, ahora vemos el mecanismo de la contracción. Para ello vamos a valernos del siguiente cuadro. Primero, el primer paso para la contracción del músculo liso es la unión de la acetilcolina con receptores muscarínicos. Como hemos visto en el video de la contracción del músculo esquelético, la acetilcolina se unía a receptores tipo nicotínicos. En cambio, en el músculo liso son tipo muscarínicos. El siguiente paso es el aumento de la entrada del calcio a la célula como producto de ese estímulo inicial, la activación de una enzima denominada quinasa. Después veremos cómo se da esto. La fosforilación de la miosina como consecuencia de la activación de la quinasa, el aumento de la actividad TPase en la miosina y la unión de la miosina con la actina para que se dé la contracción propiamente dicha. Después el proceso de restauración, que es la fosforilación de la miosina mediante una fosfatasa, y la relajación o la contracción sostenida, que son dos mecanismos distintos que se ven en el músculo liso por un mecanismo llamado puente tipo pestillo o también se denomina cerrojo y otros mecanismos. Bien, esta es una forma que hemos resumido y ahora vamos a estudiar el primero de esos efectos, que es la unión de la acetilcolina con los receptores muscarínicos. Entonces, para eso primero tenemos que estudiar al receptor de acetilcolina. Como hemos visto, el receptor de acetilcolina son de dos tipos, o son receptores nicotínicos o son receptores muscarínicos. Nicotínicos porque se ha observado en los estudios que esos receptores responden a la nicotina y estos muscarínicos porque responden a la muscarina. El receptor nicotínico se puede ver de forma, ejemplo, en los ganglios autónomos nerviosos, en las uniones neuromusculares. Esto es fundamental y hemos visto en nuestra clase pasada de la contracción del músculo estriado esquelético que el tipo de receptor es de tipo nicotínico y también se encuentra presente en otras vías del sistema nervioso central. He aquí el ejemplo gráfico de lo que hemos expuesto. Nuestra bicapa lipídica y inmersa en ella a este receptor. Es un receptor de tipo nicotínico y acá está la acetilcolina como su ligando activo. Este ligando promueve el cambio conformacional de este receptor para que pueda permitir el intercambio iónico, para que se dé el proceso de despolarización, que ya hemos explicado qué significa, y para que se dé de forma final la excitación y el efecto fisiológico en donde se encuentra ese receptor. Eso que está acá es un canal canal ligado o canal que tiene un ligando, ¿de acuerdo? Que fusionan con ligando dependientes. En el receptor muscarínico se encuentra, por ejemplo, en los nervios parasimpáticos que tienen efectos en el corazón, en el músculo liso o las glándulas. Es lo que vamos a estudiar ahora. Y esta, a diferencia del receptor nicotínico, donde actuaba la acetilcolina y cambiaba la conformación tridimensional para el influjo de iones, en el músculo en el receptor muscarínico vemos que el efecto se da junto por intermediario de un receptor o por una proteína denominada proteína G, que es un receptor que influye en los canales o que tiene una función determinada para el efecto muscarínico. Vamos a ver qué significa esto. Esto que está acá es nuestra bicapa lipídica y acá está nuestro receptor de acetilcolina de tipo muscarínico.
Y hacer receptor de acetilcolina porque tiene un sitio para la unión de acetilcolina. Esto hace que se active la proteína G y para efectos de este ejemplo, esta proteína G va a actuar sobre un canal iónico, que en este caso es un canal de potasio, para que lo active. Y como sabemos por nuestros conocimientos, el potasio es más abundante dentro que fuera. Por lo tanto, hace que obedezca su gradiente y se transporte. Eso hace que dentro de la célula tenga una carga eléctrica más negativa respecto a la membrana externa. Por lo tanto, eso determina una hiperpolarización por un canal de potasio abierto y por lo tanto una inhibición. El efecto fisiológico, por ejemplo, es disminuir la frecuencia cardíaca. Tenemos acá nuestra bicapa lipídica, nuevamente nuestro receptor de acetilcolina con su proteína G. La proteína G son estas tres bolitas, alfa, beta y gamma, que son las tres subunidades de la proteína G. Para este ejemplo vamos a ver que ya la acción de la proteína G no es para abrir el canal de potasio, sino más bien para cerrarlo. A la vez que se cierra, también se abre el canal de sodio o canal de calcio. Eso hace que el influjo de iones vaya hacia el interior, lo que hace que el interior de la célula tenga un potencial más positivo o menos negativo y por lo tanto se dé el proceso de despolarización. Por lo tanto, eso se da por el canal de potasio cerrado y por lo tanto el mecanismo sería la excitación. Por ejemplo, ese ejemplo de ello, el efecto fisiológico, es el contracto del músculo liso gastrointestinal. Entonces, como vemos, el receptor muscarínico, dependiendo de qué órgano se encuentre, puede tener, y también de cómo actúe la proteína G a la que se encuentra acoplada, puede dar un efecto de inhibición o de excitación. Muy bien, lo que vamos a estudiar para nuestra contracción del músculo liso es el efecto excitatorio que se da por el receptor muscarínico de acetilcolina. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestra bicapa lipídica, esto que está acá, y este es el intracelular. Entonces, vamos a ver acá que nuestra primera proteína que aparece es nuestro receptor, esta proteína rojita, es nuestro receptor de acetilcolina, receptor tipo muscarínico, y esto que se encuentra acá es nuestro receptor, y lo que vemos acá es nuestro canal de calcio. Y esto es que acá es el calcio. Primera aclaración, el calcio es más abundante fuera que dentro de la célula. Y esta proteína que se encuentra acá de color amarillo es nuestra fosfolipasa C. No la había mencionado antes, pero ya empieza a aparecer y veremos que tiene una función determinada. Entonces, finalmente, cuando la acetilcolina actúa sobre el receptor, vamos a ver que la maquinaria metabólica se va a desencadenar y va a dar como producto un intermediario o un segundo mensajero químico denominado IP3 o inositol trifosfato o 1,4,5 trifosfato de inositol. El nombre puede variar de acuerdo a la literatura, pero vamos a llamarlo para efectos de nuestra clase inositol trifosfato. Entonces, este inositol trifosfato va a actuar en esta organela denominada retículo sarcoplásmico para que ésta permita que el calcio difunda desde dentro de esta organela hacia el intracelular y también el exterior, desde el extra al intracelular, para que aumente la contracción del calcio en un proceso denominado fosforilación e influjo de calcio. Y veremos que esto tiene una función determinada en la contracción. Estudiemos primero, antes de pasar a esto, cómo es que se da la formación del inositol trifosfato. Es un proceso un poquito más complejo, pero se puede entender y vamos a estudiarlo para de esta manera poder dilucidar cómo es el mecanismo de la contracción en el músculo liso. Bien, eso que está acá es nuestra membrana que le hemos puesto en esta disposición y vamos a pasar para su respectivo estudio. Muy bien, tenemos aquí nuestra bicapa lipídica, este que está acá es nuestro receptor de acetilcolina, el muscarínico, esta bolita es la acetilcolina, este cuadrito amarillo es la fosfolipasa C y este es el inositol trifosfato. Ampliemos esta imagen para poder verla en más detalle. Esta barrita azul es el análogo a nuestra bicapa lipídica, esta proteína verde con R de receptor es nuestro receptor de tipo muscarínico de acetilcolina. Muy bien. Entonces, no se ve acá, pero lo vamos a detallar de esta manera. Dentro de la bicapa lipídica hay una molécula que en este caso es un ácido graso que se encuentra anclado a un fósforo y a un carbohidrato denominado inositol. A eso que se lo denomina PI es fosfoinositol. Entonces, en la bicapa lipídica se ha observado que hay una enzima, que es una quinasa, que se encarga de añadir fósforo. Eso hace que nuestro fosfoinositol se fosforile y por lo tanto le aparezca un residuo más de fósforo, por ejemplo en este lado. ¿Vemos? Aparece. ¿Ven? Entonces, esa fosforilación dada por la quinasa, aclaremos que quinasa es toda enzima que se encarga de fosforilar, va a fosforilar a nuestro fosfoinositol y lo va a convertir en fosfoinositol fosfato.
con las siglas PIP. Nuevamente vuelve a actuar la quinasa para fosforilar a nuestro fosfoinositol fosfato y convertirlo, en este caso, en estas posiciones, ya vemos que aparecieron, y se denomina fosfoinositol bifosfato. Entonces, dejemos a nuestro fosfoinositol bifosfato, ya sabemos cómo se ha formado, y nuevamente concentrémonos en nuestro receptor de muscarínico. En este caso, vamos a ver que el receptor muscarínico se encontraba por definición acoplado a una proteína G. La proteína G es una proteína que tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma. Entonces, saca nuestra proteína G y vamos a ver cómo aparece nuestro ligando. Nuestro ligando para este caso es la acetilcolina. Entonces, al hacer la acetilcolina causa un cambio conformacional en el receptor para que active la proteína G, y esta proteína G se denomina, ¿por qué? Porque utiliza o escinde al GTP, que es el guanosin trifosfato, y lo convierte en GDP. Eso hace que se libere o que se utilice la energía de un enlace fosfanhidro del GTP, y eso hace que active a otra enzima denominada fosfolipasa C, dada por las siglas PLC y nuestra proteína que se encuentra acá, fosfolipasa C. Entonces, nuevamente rescatamos acá nuestro fosfoinositol bifosfato que se encuentra acá, y vamos a ver que la acción de la fosfolipasa C es escindir al fosfoinositol bifosfato en dos compuestos. El primero de ellos se denomina DAG o diacilglicerol, son las siglas de DAG. Y el otro es esta estructura que se encuentra acá. Es nuestro IP3 o nuestro inositol trifosfato, que es el que habíamos hablado en un inicio. Entonces nos hemos dado cuenta que la formación del inositol trifosfato viene por la escisión del fosfoinositol bifosfato a través de la fosfolipasa C, que fue activada previamente por la proteína G, la cual fue activada por el receptor muscarínico en el cual actuó la acetilcolina. Un poco medio enredado, pero se puede entender. Entonces, ya hemos explicado cómo se da la formación de nuestro inositol trifosfato. Muy bien, entonces ya que hemos estudiado eso, ahora nuestro siguiente paso es cómo se da la entrada de calcio a la célula. Muy bien, acá está nuestro inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato hace que el retículo sarcoplásmico libere calcio tanto para que aumente su concentración en el intracelular y también desde fuera de la célula a través de este canal de calcio. Estudiemos cómo se da esto. El inositol trifosfato finalmente, el objetivo de su formación es que actúe en un receptor. Se denomina receptor para inositol trifosfato, y eso se encuentra inmerso en la bicapa lipídica de una organela denominada retículo endoplasmático liso o retículo sarcoplásmico para efectos de la fibra muscular lisa. Este receptor de inositol trifosfato interactúa con su ligando, en este caso el IP3, ¿para qué? Para que el calcio que se encuentra dentro de ella, puesto que el retículo plasmático liso se encarga de almacenar el calcio, esta pueda liberarse hacia el exterior, en este caso al intracelular. En este caso debido a simplemente difusión por gradiente de concentración. Pero eso se ha podido dar por la actuación del IP3 en su receptor específico. Muy bien, y ahora el calcio se encuentra disponible para su función fisiológica. Entonces vamos a ver que una vez que ha entrado el calcio a la célula, el siguiente paso se denomina activación de la quinasa de la cadena ligera de miosina dependiente de calmodulina. Vamos a ver qué significa este trabalengua medio enredado, y por lo tanto se da la fosforilación de la miosina. Veamos lo que está acá. Muy bien, entonces nuestro IP3 ha actuado, se ha liberado el calcio. Muy bien, y ese calcio tiene la siguiente función. Primero, aclaración. En el intracelular se encuentra un polipéptido denominado calmodulina. En realidad la calmodulina es un polipéptido que se encuentra en muchas células eucarióticas, no solamente células lisas, sino también en otro tipo de células. Entonces, esta calmodulina se encarga o se une al calcio en uno de sus 4 sitios para unión al calcio para formar un complejo denominado calcio-calmodulina. Esta calcio-calmodulina se da cuando la concentración de calcio aumenta por lo general de menos 7 a menos 5, aproximadamente 100. Otras bibliografías comentan que hasta 1000 o 10.000 veces la concentración de calcio para que se dé este complejo, calcio-calmodulina. La calcio-calmodulina va a actuar sobre una enzima denominada miosinquinasa o miosina quinasa. Entonces, la función de la calmodulina es activar otra enzima. Entonces, esta miosinquinasa que se encuentra inactiva, gracias a la unión con el complejo calcio-calmodulina, va a formar una enzima activa, que se denomina calcio-calmodulina miosinquinasa activa. De ahí el nombre medio enredado, ¿de acuerdo? En pocas palabras, esto es una enzima que ha pasado de forma inactiva a su forma activa gracias a la unión con el complejo calcio-calmodulina. Entonces, la miosinquinasa tiene la función de escindir, como su nombre lo dice, quinasa de fosforilar, va a utilizar el ATP para ello y va a fosforilar a la proteína miosina.
Entonces, la proteína miosina, aquí viene una aclaración muy importante, es que en el músculo liso no hay troponina. La troponina era una proteína que se encargaba de regular la contracción en el músculo estriosquelético, lo hemos hablado en la clase pasada. En este caso, el análogo a la troponina, o que es la proteína que se encarga de controlar o de regular la contracción del músculo liso, es la cadena ligera de miosina. Cadena LP significa cadena ligera. Normalmente la cadena ligera de miosina inhibe la interacción miosina-actina, por lo tanto, inhibe la contracción. Entonces, cuando el complejo calcio-calmodulina se ha activado la miosinquinasa, eso hace que fosforile a través del ATP, escinde un fósforo, se forma el ADP y la cadena ligera de miosina se encuentra fosfatada, lo que se encuentra acá. Se encuentra, perdón, fosforilada. Se encuentra fosforilada. Entonces la cadena ligera al fosforilarse rompe esa inhibición y por lo tanto se puede fomentar la unión de la actina con la miosina y por lo tanto la contracción muscular. Cuando se termina este proceso, hay otra enzima que se denomina miosina fosfatasa. Miosina fosfatasa se denomina o fosfatasa, otra enzima que escinde el fósforo y por lo tanto rompe esa unión y por lo tanto rompe la activación y por lo tanto promueve que la cadena ligera de miosina pasa a su estado basal, que es desfosforilada y por lo tanto va a fomentar la inhibición de la contracción. Entonces, este cuadro que está acá se ha orientado a cómo se da el papel del calcio y el papel de la calmodulina en la contracción del músculo liso. Muy bien. Bien, nuestra siguiente parte en la explicación de la contracción ya hemos hablado de cómo se forma la miosina y ahora vamos a ver cómo es que es la contracción propiamente dicha y la desfosforilación de la misma. Muy bien, este cuadrito acá nos explica de forma resumida lo que hemos explicado hasta ahora, desde la unión de receptor de acetilcolina hasta la miosina fosfatasa. Podríamos esto explicarlo de forma detallada de la siguiente manera, para el efecto del ciclo de contracción propiamente dicho. Tenemos aquí a nuestra cabeza de miosina y nuestra cadena ligera que se encuentra acá. Cuando la miosinquinasa, con la miosinquinasa que está acá, promovía la fosforilación de la miosina, acá está, la fosforila. Esta fosforilación de la cadena ligera de miosina promueve que la cabeza de la miosina se interactúe con la actina. Por lo tanto, de lo que estaban separados ahora están unidos. Una vez que están unidos, ya se puede dar la contracción, se libera el fósforo del ADP y vamos a ver que ya se da el mecanismo de la contracción propiamente dicho, que es el cambio del ángulo de la cabeza con la cadena ligera y por lo tanto el arrastre de la actina, que es esta cadenita que se encuentra acá, y el acercamiento o el acortamiento de la fibra muscular. Ya que se ha dado esto, una vez que se ha dado esto, se une el ATP. El ATP es un inhibidor, ya que fosforila la cabeza de miosina y promueve la separación de la actina con la miosina y por lo tanto se acaba el ciclo, ¿no? Y esto es el resumen de cómo se da la contracción en el músculo liso. Como vemos, se parece mucho al mecanismo de contracción en el músculo esquelético, pero con algunas diferencias, ¿no? El papel de la cadena ligera de miosina, que previamente ha sido activada por la miosinquinasa, que previamente ha sido activada por la calciocalmodulina. Muy bien, entonces vamos a ver aquí en este ejemplo de nuestra fibra muscular lisa, no contraída, a una forma contraída, y vemos el detalle estructural acá. La actina, que se encuentra unida con la miosina, y al promoverse la unión de la cabeza de la miosina con la actina, se da el fenómeno de arrastre, que hace que la fibra se acorte, que es finalmente el propósito de todo ello, ¿no? Muy bien, ya que hemos hablado de la contracción, ahora vamos a hablar de la fase de relajación o contracción sostenida por el mecanismo tipo pestillo o cerrojo. ¿Qué significa este concepto medio enredado? Significa lo siguiente. Este cuadrito que está acá, vamos a ver que nos resume todo lo que hemos hablado. Los mediadores metabólicos para la activación de la miosinquinasa y la contracción propiamente dicha. Ahora, diferencia fundamental. Se ha observado que en el músculo liso, primero, la contracción suele durar poco. La efectividad de la unión de la cabeza de la miosina con la actina en el músculo esquelético es efectiva. ¿Qué significa? Que se da ciclos rápidos de unión y desacoplamiento. Por lo tanto, hace que la energía que se utilice para llevar estos ciclos de forma repetitiva sean mucho. Por lo tanto, el músculo liso esquelético utiliza mucha energía,
tiene un ciclo de contracción más lento y por lo tanto tiene digamos, una menor eficiencia en el uso de energía. En el músculo liso no. Se ha observado que la contracción en el músculo liso puede durar desde 0,2 incluso hasta 30 o 50 segundos. ¿Qué significa? Que si obedeciéramos a una lógica, podríamos pensar que el músculo liso, para que tenga una mayor fuerza de contracción y un mayor tiempo de duración, debe utilizar más energía en comparación del músculo esquelético. Pero se ha observado lo contrario, se ha observado al revés, que el músculo liso utiliza mucha menos energía, aproximadamente 1/10 a 1/300avo de la energía que utiliza el músculo estriado esquelético. Pero a pesar de que utiliza menos energía, tiene una contracción más sostenida y más duradera en el tiempo. Entonces, para eso, la explicación que se ha podido, o la teoría que nos menciona esto, es el mecanismo que se denomina latch state o unión encerradura o unión tipo pestillo. ¿Cómo es esto? La miosina fosfatasa es la enzima que ya hemos mencionado, que se encarga de escindir el fósforo de la cadena ligera de miosina y por lo tanto para que regrese a un estado basal de inhibición. En este caso se ha observado que una de las posibles explicaciones del mecanismo tipo pestillo o la contracción sostenida que observa en el músculo liso es que el ciclado o la eficiencia de la miosina fosfatasa es muy baja. Por lo tanto, la velocidad en la cual escinde el fósforo de la cadena ligera de miosina es un proceso ineficiente o muy lento. Eso promueve a que el estado de contracción sostenida o de unión de la cabeza de la miosina con la actina dure más tiempo y por lo tanto eso justifique el mayor tiempo de contracción con un menor gasto de energía. Ese es nuestro mecanismo latch state o que se denomina unión tipo pestillo o unión en cerrojo de acuerdo a la literatura. Muy bien, dada esta explicación ya podremos, digamos, sustentar cuáles son las diferencias del músculo liso con el músculo esquelético. Primero, el músculo esquelético es estriado debido a su conformación de la actina, la miosina y el disco Z. En el músculo liso no es estriado, es una estructura desordenada. Ya hemos visto por qué. El músculo esquelético no sincitial. El músculo liso sí es sincitial debido a esa disposición que forman las fibras musculares lisas. El músculo esquelético tiene túbulos T pequeños. En el músculo liso son túbulos T rudimentarios. Gran diferencia. El músculo esquelético, los túbulos T tienen mayor eficiencia que en el músculo liso. Por lo tanto, eso hace que dependa menos del extracelular. En el músculo esquelético, el retículo sarcoplasmático es desarrollado, que significa que es grande en dimensión y tiene más cantidad de calcio a comparación del músculo liso cuyo retículo sarcoplásmico es rudimentario y por lo tanto hace que dependa también del extracelular. El plasmalema del esquelético carece de numerosos receptores para hormonas, solamente tiene receptor nicotínico. En cambio, en el músculo liso, su membrana plasmática tiene muchos tipos de receptores, no solamente receptores para voltaje, sino también receptores hormonales, como por ejemplo la acetilcolina, por ejemplo receptores alfa y beta adrenérgicos, cuya unión con la adrenalina es inhibitoria, o también tienen receptores para estiramiento, para contracción, entre otras. En cambio, en el músculo esquelético no. En el músculo esquelético, el impulso nervioso inicia la contracción. Como vimos, el impulso nervioso es dado por la despolarización que se había dado cuando el receptor nicotínico actuaba con la acetilcolina. En cambio, en el músculo liso no. El músculo liso también puede ser por impulso nervioso, por un mecanismo de contracción o estiramiento, pero también se da por hormonas, se da por estímulo químico, por hidrogeniones, por hipoxia, por bajo oxígeno o por aumento del anhídrido carbónico. En el músculo esquelético, el calcio del líquido extracelular no es importante para la contracción. ¿Por qué? Porque al tener un retículo sarcoplásmico desarrollado, hace que sea relativamente independiente en sus reservas de calcio para su contracción. En cambio, en el músculo liso no. Al tener un retículo sarcoplasmático rudimentario, sí depende del líquido extracelular como factor importante para la cantidad de calcio que aporte para la contracción. En el músculo esquelético posee un sistema de troponina, en el músculo liso no posee un sistema de troponina. El análogo a ello es la cabeza de la cadena ligera, la cabeza de la miosina reguladora. El músculo esquelético no posee la proteína caldesmona o no la emplea, y el músculo liso sí posee la proteína o sí emplea la proteína caldesmona. Bueno, no lo he mencionado en la exposición, pero la caldesmona también es una proteína que se ha observado que tiene un papel importante en el mecanismo de estimulación e inhibición de la unión de la cabeza de la miosina con la actina. La función fisiológica no está bien explicada del todo, por eso no la he mencionado, pero también es un mediador presente que diferencia el músculo liso del esquelético. El músculo esquelético tiene un ciclado o un ciclo muy rápido de puentes cruzados.
¿Qué significa esto? Que el músculo esquelético, que la unión de la miosina con la actina se une y se desacopla de forma rápida. Podríamos decir que es más eficiente por ello. En cambio, en el músculo liso no, el ciclado es lento. Es decir, que significa que el ciclo de unión y desacoplamiento de la cabeza de la miosina con la actina se da de forma más lenta. Por lo tanto, hace que utilice menos energía para esa contracción y a su vez la actividad disminuida de la miosina fosfatasa promueve que esta unión de la actina y la miosina dure más tiempo y lo que se denominaba nuestro mecanismo latch state o nuestro mecanismo de unión tipo pestillo o cerrojo que hace que la contracción del músculo liso dure mucho más, a diferencia del esquelético que dura mucho menos con mayor gasto de energía. Muy bien, entonces ya se ha dado estas diferencias, le hemos explicado por qué se dan y que era uno de los objetivos de nuestra exposición, ¿no? Ahora ya conocemos cuáles son los mecanismos de contracción del músculo liso a diferencia del músculo esquelético y nos queda nuestro músculo cardíaco que lo veremos en una exposición posterior. Muy bien, esta es la bibliografía que he utilizado, básicamente es el Guyton, el de fisiología, clásico, el Murray de bioquímica, el Gannon de fisiología, el Netter de fisiología, el Gerald Karp de biología celular. Los pueden consultar para profundizar sus conocimientos, se los recomiendo siempre. Y bueno, y espero que la clase me haya podido dejar entender, a pesar de la cierta complejidad de los mecanismos, y espero que sea de su provecho, muchachos. Como siempre, conmigo ha sido un gusto haberlas escuchado, perdón, un gusto haberles explicado. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima ocasión. Un abrazo.